Buen día a todos, chicos, ya son las 8. Y yo soy la profesora Rita Figueroa de la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica, y bueno, esta materia es cuatrimestral, ¿sí? Para las ingenierías, y anual para, las personas de la licenciatura y profesorado en matemática. No sé si habrá alguno de esas carreras, pero para la licenciatura y profesorado es anual, en cambio para las demás carreras es cuatrimestral. Bueno, en el primer cuatrimestre nosotros vamos a tener una materia álgebra y geometría analítica, y vamos a ver ahora unos conceptos importantes, porque, bueno, la teoría ya, viste, álgebra ya maneja mucha simbología, y ustedes tienen que saber, tienen que saber qué es lo que estamos diciendo para entender la teoría. Y se trabaja así con muchos símbolos. Los símbolos, uno escribe unos pocos símbolos y nos dicen muchas cosas. Entonces hay que entenderlo, ¿sí? Bueno, estamos preparados el PowerPoint, el módulo de ambientación de la materia álgebra y geometría analítica, y el tema que nosotros vamos a ver en estas 2 semanas, bueno, sería, hoy vemos conjunto, y la próxima semana producto cartesiano. En el tema conjuntos, vamos a empezar definiendo qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos. Tanto el concepto de conjunto y elementos son conceptos primitivos, ¿sí? Son intuitivos. O sea, no es posible definirlos con otros términos, ¿sí? De nociones más elementales. Porque un conjunto es una colección, dice, tiene elementos, y esos elementos están relacionados, y por eso pertenecen a tal conjunto, ¿sí? Y bueno, esta teoría, bueno, no sé si alguno también tiene el apunte, yo por ahí también voy leyendo. Bueno, para denotar un conjunto, vamos a utilizar letra mayúscula, ¿sí? O sea, las letras mayúsculas, un conjunto A, un conjunto B, y a los elementos los vamos a denotar con letra minúscula. Entonces ahí ustedes van a saber la diferencia si estamos hablando de un conjunto o un elemento, ¿sí? Y bueno, ¿qué conjunto conoce? Bueno, lo vamos a ver acá, pero yo sé que en el cursillo vieron el conjunto de los números reales, y se denota con AR, mayúscula. Bueno, que también es un símbolo especial ese. A ver. Ahora, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, vamos a utilizar este símbolo. A ver si tengo más. ¿Ven que es como una E? Es ese. O sea, ese es el elemento. No sé si, espera un momentito que eso pase. Voy a admitir acá. Si por lo menos me avisa si alguno tiene que ser del actual. Bueno, hemos empezado viendo conjunto, que es una colección de elementos, y recuerden, para denotar los conjuntos utilizamos letras mayúsculas, y para los elementos letras minúsculas. Y para decir, bueno, este elemento pertenece al conjunto, para no decirlo entre palabras, vamos a usar el símbolo, ¿sí? Que es una E, pero no es es una E así, ¿ven? Es como una C y una rayita en el medio, ¿sí? Y si no pertenece, vamos a ocultar, vamos a tachar esa E, ¿viste? Como una E. Entonces, yo, para decir, este elemento no pertenece al conjunto, lo vamos a tachar, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Sea el conjunto A, usamos letra mayúscula, formado por los elementos, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso decimos, bueno, A, B y C. Entonces, decimos el conjunto A, nosotros acá está escrito en palabras, formado por los elementos A, B, C, acá ya está en símbolos,
decimos A, escribimos, perdón, A, que está en letra mayúscula, el conjunto es igual, y el conjunto siempre lo escribimos entre llaves, ¿sí? Lo escribimos entre llaves, no entre paréntesis o corchete o cualquier otra cosa que se les ocurra. Tiene que ser, ¿sí? Escrito entre llaves. Y están acá los elementos A, B y C. O sea que si nosotros decimos, escribimos B pertenece a, o sea, escribimos en símbolos, así, B pertenece a, ¿sí? Se lee, bueno, B pertenece a. Y si escribimos D, y con la E tachadita acá, se lee D no pertenece a. Nosotros ya usando símbolos, ya no vamos a poner B pertenece a o D no pertenece a en palabras. Ya no vamos a poner esto, vamos a directamente usar los símbolos, ¿sí? Es decir, un elemento pertenece al conjunto, B pertenece a. Si el elemento D no pertenece, porque no está D en el conjunto, entonces D no pertenece a. Bueno, estos son el primer ejemplo. Y bueno, ahora vemos las notaciones de los conjuntos numéricos que ya conocemos. ¿Por qué lo vemos? Porque sí o sí lo vamos a usar, ¿sí? Siempre vamos a usar n, denota el conjunto de los números naturales, el 1, 2, 3, un conjunto que es infinito, pero tiene el elemento 1, y a partir de ahí sumo 1, armo todos los números naturales, 1 más 1, 2, o sea, a cada número le voy sumando 1 y tengo todos los números naturales. Z denota, la Z, esta denota el conjunto de los números enteros. Siempre va a haber un ejercicio donde nosotros vamos a decir, bueno, encuentra el valor de X pertenece a Z tal que y cumple una condición. Entonces, siempre vamos a usar nosotros este conjunto, ya sea de los números naturales, los números enteros, entonces es necesario que lo conozcan. Q es el conjunto de los números racionales, y fíjense que están escritos con palabras, se lo puede escribir con símbolos también. Q es el conjunto de los números racionales, I es el conjunto de los números irracionales, R, que vieron en el cursillo, es el conjunto de los números reales, y todos estos conjuntos están contenidos dentro del conjunto de los números reales. O sea, N está contenido en R, Z está contenido, Q está contenido, el conjunto de los irracionales también está contenido en R. Y después viene este conjunto muy importante que hay un capítulo de la materia que estudiamos el conjunto de los números complejos. Nosotros en la materia vamos a trabajar en R siempre, y después vamos a ver un capítulo que va a ser el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Es una extensión de R. Eso vamos a estudiar ya llegando casi al final de la materia. Bueno, estos conjuntos son conocidos para ustedes. Por ejemplo, el 1 podemos decir pertenece a los números naturales. Y el 1 también pertenece al conjunto de los números enteros. Y el 1 también pertenece a Q, que es el conjunto de los números racionales. Y raíz de 2, por ejemplo, es un número irracional. Si nosotros decimos raíz de 2, no pertenece a Q. Entonces ahí tacharíamos, ¿sí? El pertenece, porque el raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Raíz cuadrada de 2 pertenece al conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Bueno, hasta ahí recién empezamos. No sé si alguno tiene dudas, pero estos conjuntos ya lo vieron, creo, en el cursillo. O puede ser también en la secundaria. Y ahora vemos las formas de definir un conjunto. Entonces nosotros estábamos recién viendo, estaban escritos con palabras. Y bueno, los conjuntos se pueden definir de dos formas, ¿sí? Por comprensión y por extensión. Nosotros recién vimos los naturales, Z, todo lo escribimos por comprensión. Dijimos que era, a ver, perdón, ese era o sea, no, nosotros recién vimos los conjuntos y no es que lo dijimos por comprensión o por extensión.
dijimos que n denota el conjunto de los números naturales. O sea, no los definimos, pero se pueden definir los conjuntos de dos formas, ¿sí? Por comprensión y por extensión. Por comprensión, o sea, no se ven los elementos que tiene el conjunto. Nos dan, dice, un criterio, una regla, una condición que ese conjunto, que los elementos, para que pertenezcan a ese conjunto, deben cumplir, ¿sí? Nos da una condición, por eso se da un criterio que permite decidir con certeza si un elemento pertenece o no al conjunto. O sea, nos dan una condición, pero no vemos los elementos. En cambio, por extensión, ahí sí se ven los elementos. Y dice, se enumeran uno a uno los elementos que lo forman. Y tienen que estar todos los elementos. O sea, entonces, ¿qué problema tenemos cuando definimos un conjunto por extensión? Si hay conjunto infinito, nosotros vamos a tener que poner puntitos suspensivos, porque no vamos a poder escribir todos los elementos. Y por comprensión, si un conjunto, si es infinito, al dar el criterio o al dar la condición que debe cumplir, ahí ya tenemos todos los elementos. ¿Sí? O sea, hay dos formas de definir un conjunto. En el uno vemos todos los elementos, que es el de por extensión. En la forma, si nosotros definimos el conjunto por comprensión, o sea, no vemos los elementos, pero sabemos cuáles son, ¿sí? O sea, uno muestra los elementos y el otro no. Y bueno, y eso también va a haber ejercicios que vamos a tener que definir por extensión y por comprensión los conjuntos, ¿sí? Eso, porque recuerden que al final del capítulo hay unos ejercicios para realizar, ¿sí? Para que ustedes practiquen. El ejemplo 2, por ejemplo, dice, sea el conjunto formado por todos los números naturales, tales que su valor absoluto es menor que 3. Si uno escribe, ¿ve? Por ejemplo, este dice que es el lenguaje coloquial, uno escribe con palabras y eso hay que llevarlo al lenguaje simbólico. Sea el conjunto formado por todos los números naturales. Sabemos que ¿qué conjunto? Bueno, ¿cómo se denota este conjunto? Con la n mayúscula. Tal es que su valor absoluto, todos conocemos la función valor absoluto, es menor que 3. El símbolo menor que 3. Entonces, este conjunto que está escrito en lenguaje coloquial, dice por comprensión, ¿cómo quedaría? Escribimos A, es el nombre del conjunto, igual, escribimos el conjunto entre llaves, muy importante, y decimos, podemos denotar con X a los elementos. Acá podemos usar cualquier letra. Puede ser la X, la Y, la Z. Es cualquier letra, porque es un elemento genérico del conjunto, no decimos qué elemento es. O sea, este es un elemento y tiene que ser con minúscula, no ponemos mayúscula, es un elemento, pertenece al conjunto de los números naturales. Esta es la N, denota el conjunto de los números naturales. Tal que, ya vamos a ver los símbolos que están en la teoría, pero acá no, tal que esta barra así es tal que. Y bueno, el valor absoluto de quién, de X, que es el que pertenece al conjunto, recordemos que el valor absoluto es menor que 3. ¿Sí? Ahí está escrito por comprensión. O sea, no vemos los elementos. Sabemos que debe cumplir el elemento para pertenecer al conjunto A. En este caso, tiene que ser un número natural y que cumpla que su valor absoluto sea menor que 3. Y bueno, si queremos escribirlo por extensión, ¿qué número cuyo valor absoluto es menor que 3 y son natural? El 1 y el 2. ¿Sí? Al decir natural, ya escribimos, nos da un conjunto finito, porque los únicos que cumplen esa condición es el 1 y el 2. Y acá no es menor o igual. Entonces, por eso no está el 3. O
Si acá dijera menor o igual que 3, el 3 sí estaría en el conjunto. Pero acá solo dice es menor que 3. O sea que 3 no puede ser. Como es natural, acá puede ir el 1, porque sabemos que el valor absoluto de 1 es menor que 3. Y es natural. El 2, es porque el valor absoluto de 2 es menor que 3. No puedo considerar otro, por ejemplo, el menos 1 no lo puedo considerar porque no es natural. Si acá dijera los enteros, ahí sí ya sería otro conjunto, ¿sí? Ahora veamos algunos conjuntos especiales que lo damos, porque a veces ustedes se confunden, a veces confunden los símbolos. Tenemos un conjunto que es el conjunto vacío, que es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿sí? Y la notación, muy importante, nosotros siempre vamos a trabajar con conjuntos que son distintos del vacío. Ya van a ver. Pero entonces tenemos que saber, bueno, cómo se denota el conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene elementos. Y la notación es el cerito tachado, ¿sí? Ese denota el conjunto vacío y eso es un símbolo universal. Por ejemplo, bueno, ¿cómo sería un conjunto que no tiene elementos? Si yo lo defino por comprensión, y el vacío es igual, abro llaves, ajá, fíjense que está escrito entre llaves, son los X reales, ¿sí? Tal que el cuadrado de ese número real es negativo. Y nosotros sabemos, por eso este es el 0, es menor que 0. Nosotros sabemos que el cuadrado de todo número real es siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Es 0 cuando equivale a 0. Pero todo cuadrado de número real es positivo. Por eso, ¿qué número real cumple con esa condición? Que su cuadrado sea negativo. No hay ningún número real que admita el cuadrado negativo, ¿sí? Luego, todo número real tiene cuadrado positivo. Por eso, este conjunto no tiene ningún elemento, porque no hay ningún x real que cumple que x al cuadrado es negativo, ¿sí? Entonces sería una manera de escribirlo al vacío. Y no hay una única manera, porque podemos escribir otro conjunto, otra condición que sea imposible de cumplir, o sea, que no haya ningún elemento que la cumpla, ¿sí? Y bueno, en este caso elegimos, es decir, que son los X reales. Acá podría haber puesto entero, podría haber puesto natural, ¿sí? Podría haber puesto un irracional, porque esta condición, o sea, cualquier número real, si nosotros lo elevamos al cuadrado, va a ser un número positivo. Entonces no hay ningún número real que cumpla que su cuadrado es negativo. Por eso este conjunto es el vacío. Lo escribimos de esta manera. No es la única manera, ¿sí? Y bueno, este conjunto tiene que saber escribir bien cómo se... Porque nosotros por ahí usamos este conjunto distinto del vacío, y ustedes, bueno, hay ocasiones que el alumno pone distinto de 0, y no es que el conjunto sea distinto de 0, es distinto del vacío, ¿sí? El 0 es un número real. Cuidado con confundir ahí el 0 con el vacío, ¿no? Porque uno es un conjunto, está denotando un conjunto que no tiene elementos, y el otro, el 0, es un número real, y es el 0, el sub, el neutro. Y bueno, después tenemos el conjunto universal, que es el que está formado por todos los elementos. Hay uno que no tiene ningún elemento, se carece de elementos. Y el otro es el universal, que es el universo, ¿sí? O sea, es el que está formado por todos los elementos donde nosotros estamos. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el universo? Acá es R. Cuando yo digo el vacío es igual a esto, el universo acá son los números reales. Entonces, el vacío sí está contenido en R, ¿no? Como conjunto, el vacío está contenido en los reales. Es el conjunto que no tiene ningún elemento, ¿sí?
Y el universo, nosotros casi siempre vamos a trabajar con R. Y se denota a veces con la U. Vamos a ver algunas gráficas, vamos a denotar el conjunto universal con U, pero el conjunto universal, digamos, si no decimos qué conjunto es, lo denotamos con U. Si es los reales, lo denotamos con R. Si es Z, lo denotamos con U. Si son los enteros, perdón, lo denotamos con Z. Pero es muy importante saber dónde vamos a estar trabajando. Bueno, en la materia de nuestro universo, que siempre va a ser R, hasta que pasemos a los números complejos, ¿sí? Y bueno, después tenemos el conjunto unitario, que es el conjunto que está formado por un único elemento. Ejemplo, no sé si todos tienen ahí, pero ejemplo, fíjense, ¿ven? ¿Cuál sería un conjunto unitario escrito en forma, por comprensión, perdón, por comprensión sería los x reales tal que x cuadrado es menor o igual que 0. El único número real que cumple con esta condición, que al elevarlo al cuadrado me dé menor o igual a 0, es el 0. 0 por 0, 0. No hay otro, porque recordemos que no hay ningún número real cuyo cuadrado negativo sea negativo. Entonces este sería el conjunto escrito por comprensión, y acá ya sería escrito por extensión. O sea, ahí vemos el elemento. Acá no lo vemos qué elementos tiene A. Y resulta que tiene uno solo, porque el único número real que cumple que su cuadrado es menor o igual que 0 es el 0. No hay otro número real. Y si acá sería, fíjese, si acá yo pusiera natural, ahí estaría diciendo el vacío. ¿Sí? Acá estoy considerando el universo, son los x reales. Pero si yo escribiera x pertenece a los naturales, el 0 no está, o sea, no lo consideramos nosotros en los naturales, ¿no? Por ahí hay libros que sí, o ponen n unido al 0, pero bueno, nosotros no consideramos, el número natural empieza desde el 1, 2, 3, infinito, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá natural, sería escribir el conjunto, otra forma de escribir al vacío, ¿sí? Porque no hay ningún natural que elevado al cuadrado me dé menor o igual que 0. Bueno, ahora no sé si todos tienen el cuadrito, veamos unos símbolos. No sé si alguno me escribió algo, voy a revisar. No sé si alguno me escribió algún mensajito, ¿tiene alguna duda hasta acá? Buen día. Yo tengo una Y duda, bueno, profe. después no sé si todos tienen el apunte, pero hay algunos símbolos. A ver. ¿Con qué se denotan los números universales? ¿Con qué letra? No, claro, al conjunto universal, Conjunto, perdón. sí, no se escucha bien, pero claro, el conjunto universal, no sé si se ve algo, yo también quiero escribir algo acá y, a ver, no sé, porque claro, el conjunto universal, no sé si se ve ahí, o sea, lo denotamos con la U, ¿sí? Lo denotamos con la U el conjunto universal. Si no decimos dónde estamos trabajando, pero si no, puede ser R. Si nosotros decimos el universo es R, o sea, el universo son los reales, ya denotamos con la R, ¿verdad? O sea, si no decimos dónde estamos trabajando, es la U, porque es el conjunto, es el universo. Y si no, tenemos que decir, bueno, ¿dónde estamos? En los reales, ¿sí? Pero el conjunto universal mayormente se denota con la U. Ah, bien, bien. Sí, 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 justo el micrófono hace interferencia. Y bueno, y hay otros símbolos que están acá. Hay otros símbolos que no sé si todos tienen el apunte. Por ejemplo, esa rayita es un tal qué. Pero no es una rayita, es la barra, así como la barra. Yo digo como que está acostada, no sé. Sí, no sé si alguno quiere decir algo, si no me escribe por el chat.
También otro símbolo que vamos a usar son los dos puntos. ¿Profe? Sí, Eso es del cuadrito, ¿verdad? Que está en el PDF. sí, no sé si todos tienen el apunte, por eso lo estoy escribiendo. Sí, yo sí lo tengo. Ah, bueno, sí, no sé si todos, porque estos símbolos los vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, claro, vea bien. Después tenemos una flechita con un solo sentido, indica, implica, ¿sí? Este también es un tal que. Puede ser en un solo sentido, significa que yo voy a decir esto vale, entonces vale lo otro. Es que eso sí lo vamos a usar ya, ya en la primera clase y nosotros en álgebra el primer tema que vemos es vectores. Todos estos símbolos ya los vamos a usar directamente, ¿sí? Este implica, puede ser en ese sentido y en el otro. Eso también puede ser, que no está escrito porque, bueno, puede ser la flechita que venga para acá. Eso también significa, implica, ¿no? Y de ahí viene la otra que está en el cuadrito, que es la flechita con el ida y vuelta, que nosotros le decimos sí, solo sí. Ese se usa para las definiciones. En una definición valen las dos implicaciones. Así, o sea, las dos flechitas, va de un lado para el otro. ¿Sí? Eso siempre usamos las definiciones que vamos a escribir, usamos la doble implicación, le decimos, la flechita con ambos sentidos. Después está el existe. Sí, la verdad que yo lo quería escribir para que quede. Que fíjese que también por ahí se confunden, porque es como una E, pero yo la escribí al revés. ¿Sí? Es como la E mayúscula que en mi pantalla se la ve E, bien. Este significa existe. Lo vamos a usar mucho en las definiciones que también siguen ahora. Existe. Después tenemos el para todo. Que es como una B, ahí ya no se ve. Está en hojita. Es como una B corta, grande, que yo la taché. ¿Eh? Ese significa para todo. Nosotros en vez de escribir tal que implica, existe, para todo directamente vamos a usar los símbolos, ¿sí? En la materia. Y ahora, y bueno, también tenemos una B que va a significar un o también podemos usar la lo, acá no hay problema, y después tenemos el símbolo que indica un I, ¿verdad? Que ese es el cuadrito, porque estos símbolos los vamos a usar. Y a continuación, ya definimos que es un conjunto, vimos los conjuntos especiales, y sabemos que un conjunto lo podemos definir ya sea por comprensión o por extensión. Y ahora vemos otras definiciones. ¿Sí? Ya sabemos que es un conjunto unitario, que es el conjunto que tiene un solo elemento. El conjunto vacío, que no tiene ninguno. Y ahora vemos otras definiciones. Que voy a volver a presentar. A ver si tiene alguna duda por el chat. Ah, ya se me abre. A ver. Bien, entonces ahora volvemos a la presentación. Ya lo vimos. Ahora vemos una definición que es la de inclusión de conjuntos. Ahí vemos otro símbolo. Ya vamos a ver. Sean A y B dos conjuntos, diremos que A está contenido en B, o que A es un subconjunto de B, y lo denotamos, fíjense, como A está contenido en B, lo tenemos que escribir en ese orden. A va primero, después sigue el símbolo de contención, y el conjunto B, que es el que lo contiene a A, ¿sí? Se ocurre que todo elemento de A
pertenece a B, pero tiene que ser todo. No puede ser que haya un hito que se escapó, no está en B, entonces A ya no está contenido en B, ¿sí? Tiene que ser todos los elementos de A, tienen que estar en B. Profe, disculpe que Sí, lo interrumpa. sí. No está presentando la pantalla. No. Ah, entonces, sí, perdón, debe ser que, sí. Ah, es que, sí, me olvidé de poner compartir. Gracias por avisarme porque ahora sí. Sí, mira, ahora sí. Bien, Ahí ahora está, sí. profe. Ahí sí. Ah, gracias. Bueno, volvamos a ver entonces, ahora vemos la definición de conjuntos. Si vemos la definición de inclusión, tenemos dos conjuntos, A y B. Diremos que A, porque recuerden puede ser cualquier conjunto, acá puedo poner ya cualquier letra, C y D, cuando yo ya quiero definir algo en forma genérica, puedo poner cualquier letra, ¿verdad? Sean A y B, que son las más comunes, siempre empezamos con A y B. Diremos que A está contenido en B, esto es palabras, o que A es un subconjunto de B, y denotamos en este orden, o sea, A contenido en B, si ocurre que todo elemento de A pertenece a B, ¿sí? Tiene que ser todo elemento, no puede haber uno que esté en A pero no esté en B, entonces ya no está contenido A en B, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Esa C es contenido, ¿verdad? Claro, ves que es como una C, pero como que está Como larga, sí. gatita, claro, como que sí, es como una C, pero hay que hacerla más larga, ¿ves? Sí. Ujú. Y si no, si yo hago la C cortita, no se va a entender que es el símbolo de contención, ¿sí? Sí, Sí. sí, traten de hacerla una C, pero tiene que ser larguita, sí. ¿Y Sí, eso qué querría decir simbólicamente? que A está contenido en B. Yo tengo dos conjuntos, ¿sí? Tenemos dos conjuntos. Vamos a volver. Y queremos ver si un conjunto está contenido en el otro. Si está contenido, ya decimos A contenido en B usando el símbolo. A ver. Y bueno, ya te voy a escribir el ejemplo. Simbólicamente sería A está contenido en B, sí, solo sí. Fíjense que acá ya usamos la flechita que es sí, solo sí, el cuadrito. Y acá abrimos paréntesis, porque hay otra implicación en el medio, ¿sí? Sí, solo sí, para todo X, tal que X pertenece a, implica, ¿sí? Implica que X pertenece a B. Pues eso está diciendo todo elemento de A está en B. ¿Sí? A ver, veamos entonces en el pizarrón. Voy a poner, está dejar. A ver, sí. Ahora yo quiero dejar de presentar porque quiero que veamos el pizarrón acá. Pero yo tengo en conjunto A, acá tengo el conjunto A, siempre bueno, usamos diagrama de B, ¿verdad? Para graficar conjuntos. Tengo el conjunto A. Claro, sí, o sea, uno se hace el diagrama de B, o sea, gráficamente, que A esté contenido en B sería hacer este diagrama, ¿sí? O sea, todo elemento de A, si yo tengo la X, la Y, la Z, o sea, X está en A, implica, voy a poner más abajo, si X está en A, implica que X está en B, porque A está contenido en B. O sea, gráficamente acá A, lo escribí más abajo, A está contenido en B, o sea, todo elemento, este es A, todo elemento de A está en B, o sea, ahí sí está, no se nota, no se nota lo que tengo. En símbolo es A
contenido en B. A ver, ay, no se ve. Acá, A está contenido en B. O sea, todo elemento de A es un elemento de B. Yo tomo si este tiene, bueno, si este tiene U y B, tiene 6 elementos. Entonces los 6, si X está en A, yo sé que X también está en B, porque A está contenido en B. ¿Sí? Después si yo digo, bueno, Z está en A, y bueno, si como A está contenido en B, yo sé que un elemento de A está en B también, ¿sí? O sea, cualquier elemento que yo tome de A, si yo ya sé que A está contenido en B, ese elemento de A es un elemento de B, ¿sí? O sea, el mismo contenido de A tiene B. Claro, y tiene otras cosas más, porque B, o sea, si uno, como gráficamente, por ejemplo, acá capaz que también tiene una A, o sea, tiene otras letras, y ya ahí yo sé que A está en B, pero A no está en A. Uy, justo elegí la A, pero fíjese que esto no implica, o sea, ¿cómo negamos una implicación en la tacha? Si A está en B, no significa, porque yo no sé. Yo sé que, fíjese, o sea, gráficamente yo sé que A no está en A. Justo elegí la A, pero sí, o sea, que A está en B no implica, pues yo solo sé que A está contenido en B, no que B está contenido en A, ¿no? O sea, Sí, todo elemento ahora de A está. bien, es un elemento de B, pero B tiene más elementos, ¿sí? Pero solo A está contenido en B. B puede tener cualquier otra cosa. Y si yo tomo un elemento de B, no significa que va a estar en A, ¿sí? Porque solo sé que A está contenido en B, ¿no? No a la vuelta, ¿sí? Que B está en A. Claro, este símbolo, sí, hay que hacerlo, sí es como uno dice, bueno, la C, pero así larguita, ¿no? No dibujen la C porque si yo pongo así, eso no me dice nada. Que no me dice nada esto. Tienen que hacer bien el símbolo, decir A está contenido en B. Y esto también me dice A es subconjunto de B. Y tiene que ser en ese orden. Si yo pongo mal el orden, también no va a coincidir. Por ejemplo, si yo pongo B y A acá, no va a coincidir. El gráfico, este diagrama no coincide con lo que yo estoy diciendo acá. ¿Sí? Tiene que ser en el orden que corresponde. Primero va la A, porque es el conjunto que está contenido en B. Entonces, ¿cómo sé yo que un conjunto está contenido en el otro? Porque todo elemento de ese conjunto A está contenido, perdón, es un elemento del conjunto B, ¿sí? Pero todo elemento. Si yo hago así, ya no va a estar contenido. Pero si yo haga que la A sea acá el U y el B, pero el B, por ejemplo, que no lo contenga al U y que el B sea este pedacito, y ahí yo sé que A no está contenido en B, ¿sí? Porque tengo el U que está en A, pero el U no está en B. Es decir, ya hay un elemento de A que no está en B, entonces A no está contenido en B, ¿sí? Tiene que ser todos los elementos. Todo elemento de A tiene que ser un elemento de B. Recién ahí puedo decir A contenido. Si hay uno o dos, no importa. O sea, ya hay uno que no está, o sea, está en A, pero no en B, ya no está contenido, ¿no? Tiene que ser todo elemento. ¿Está claro eso? Tienen que ser todos los elementos. Y bueno, esta definición nos va a servir a nosotros para después definir igualdad de conjuntos. O sea, profe, Sí. si en este caso tenga un símbolo afuera, ya directamente no es conjunto de la B, digamos. Claro, A no está contenido en B, ¿sí? Listo, Sí, bueno, perfecto.
Porque tiene que ser, la definición dice, todo elemento de A es un elemento de B, ¿sí? Pero todo, si hay uno que no, ya no está contenido. Bueno, por eso este símbolo, a ver, presentar. Por eso el símbolo acá dice para todo X, tal que ese X en A, implica que X también está en B. Por eso son todos los elementos. Recién ahí puedo decir que A está contenido en B. Y a partir de la definición de contención, vemos la definición de igualdad, de conjuntos. ¿Sí? Dos conjuntos, cualquiera, bueno, A y B son iguales si todo elemento del primero pertenece al segundo, y recíprocamente. Es decir, todo elemento de B también está en A. ¿Sí? Por eso simbólicamente, cuando hablamos de igualdad de conjuntos, eso pasa si solo si existe una doble contención. Primero, A está contenido en B y se cumple también que B está contenido en A. ¿Sí? Ahí recién podremos decir que dos conjuntos son iguales. O sea, todo elemento de A es un elemento de B y todo elemento de B es un elemento de A. Si nosotros queremos ver que dos conjuntos son iguales, tenemos que ver primero que se cumpla esta contención y después la otra. O al revés, si queremos ver primero esta contención, también puede ser, porque se tiene que cumplir las dos, o sea que no importa cuál vea yo primero. Si los conjuntos son iguales, se van a cumplir las contenciones. ¿Sí? Todo elemento de A es un elemento de B, y todo elemento de B es un elemento de A. Eso es para que los conjuntos sean iguales. No me acuerdo si, creo que hemos... Y bueno, después vemos ahora, a ver, otras operaciones entre conjuntos. Y bueno, vieron que cuando nosotros hablamos de conjunto, usamos contención. Y cuando hablamos de elemento, usamos el pertenece, ¿no? Porque eso también se recalca en el apunte. Fíjense la diferencia de los símbolos. Cuidado con usar el pertenece para conjuntos, cuando hablamos de conjuntos, y usar el contenido cuando hablamos de elementos. ¿Sí? Que eso también lo puse ya en el pizarrón. Yo usé el pertenece porque era el elemento, y para conjunto usé el símbolo de contención. Y ahora vemos operaciones entre conjuntos. Que tenemos la operación, por ejemplo, unión. Tenemos dos conjuntos y nosotros podemos unirlos a esos conjuntos. ¿Qué significa unirlos? Poner que en un solo conjunto estén todos los elementos de A y todos los elementos de B, si es en el mismo conjunto. Por eso la unión de dos conjuntos, si nosotros definimos, ¿sí? Por comprensión, decimos son los X, tales que X está en A o X está en B. Si X está en A o X está en B, X está en la unión de esos conjuntos, ¿sí? O sea, yo en ese conjunto pongo los elementos de A y de B. Por eso X puede estar en A o X puede estar en B. Pero ese X está en la unión, ¿sí? Por eso, bueno, ahí tienen una gráfica, pero si quieren... Por ejemplo, en esta gráfica, acá el universo lo denotamos con la U. Este es el universo donde estamos trabajando. Y acá tengo el conjunto A y el conjunto B. Vemos que uno no está contenido en el otro. Y podemos armar la unión de esos conjuntos, que va a ser toda la parte celeste. ¿Sí? Esa es una operación que podemos hacer entre conjuntos. Tenemos dos conjuntos cualesquiera y podemos armar la unión de esos conjuntos. Bueno, es un nuevo conjunto. Fíjense cómo se denota la unión, ¿no? Es una U grande. A unido a B. Y acá no importa el orden, porque podríamos hablar también de B unido a A y nos va a dar el mismo conjunto. ¿Sí? Porque va a ser los X que están en A o los X que están en B.
Esa es la definición, tiene que estar. Son los X que están en A o están en B. Bueno, la verdad que me fui. A ver. ¿Por qué puedo decir, bueno, uno está, porque fíjense que ellos, o sea, A y B en este diagrama que hicimos, o sea, si tienen elementos en común, que serían estos que están acá. Pero puede ser que, pero los que, si yo, por ejemplo, este elemento que está aquí, está en A, y entonces sí está en la unión. Y es un elemento que no está en B, pero está en la unión, ¿sí? Si yo tomo uno de acá, un elemento de acá, fíjese que sería, está en A y en B al mismo tiempo. Está en A y en B al mismo tiempo lo que están acá. Y si yo tomo uno de aquí, está en B, pero no está en A. O sea, solamente está en B, pero ese elemento está en la unión, ¿sí? En la unión están todos los elementos que están en A o están en B. Esa es la definición. Por eso hay un O, ¿sí? Puede estar en A y no estar en B, pero está en la unión, porque yo pongo en una bolsa todos los elementos de A y todos los de B. Bueno, no diría en una misma bolsa porque si no van a... Pero para armar este conjunto A unido a B, yo pongo, son todos los elementos de A o todos los elementos de B. ¿Sí? Esos elementos están en la unión, porque para que esté en la unión, tiene que estar en A o en B. Bueno, no sé si se entiende el gráfico. La unión sería todo esto, todo lo pintadito en celeste. Bueno, y por eso vemos el siguiente ejemplo, ya escrito, acá está escrito por extensión los conjuntos, ¿no? Porque vemos, fíjense, todos los elementos que tiene A y vemos todos los elementos que tiene B. Y bueno, este tiene vocales, letras, este tiene todas las vocales. A, E, I, O, U, este tiene la A, el E, y después la B, la C y la D. Si queremos armar la unión, van a ser los que están en A o están en B. Y fíjense que como el A está en A y en B ya no la, o sea, no la repito, ¿sí? Pongo la A, pongo la B, la C, la D, que esos son elementos que están en A nada más, pero no están en B, pero están en la unión. Y después está el E, que lo escribo una sola vez, no tengo que repetirlo, porque ese E está en A y está en B. Después tengo la I, la O y la U. I, O, U son elementos que estaban en B, pero no en A. Y de igual forma están en la unión, si yo estoy uniendo los conjuntos. No sé si ahí se entiende más con ese ejemplo. Sí, ahí se entiende un poquito mejor. Claro, bueno, acá gráficamente, claro, este sería el conjunto A, este el conjunto B. Estos son los elementos que tienen en común, el A y el E. Y esos son los elementos que no comparten. Porque estos elementos B, C y D solo están en A. Y después tengo los elementos I, O, U, solo están en B, pero están en la unión, ¿sí? Por eso acá A unión B, sobre todo lo que está con celeste. Entonces, recuerden la definición de unión de conjuntos. Son todos los elementos que, cuando yo quiero unir los conjuntos, son todos los elementos que están en uno o en el otro conjunto. En este caso yo uní dos conjuntos, que es el A y el B. Esperen que creo que alguno quiere entrar a la reunión. Tarde, ajá. No sé si estoy presentando, ya dejé de presentar. Sí, se está presentando. Bueno. Entonces sí. Sí, estoy presentando. Bueno, sigamos ahora, ya vimos la unión. Ahora vemos otra operación que es la intersección entre dos conjuntos. Fíjense que en la definición anterior usamos la O para unión. Y acá en intersección vamos a usar la I. Dado dos conjuntos, cualesquiera, definimos, bueno, A, intersección B, y acá este símbolo
el de unión dado vuelta, A intersección B, al siguiente conjunto. Son los X, tales que X está en A y también está en B. O sea, cuando intersectamos dos conjuntos, ya la intersección me da, uno diría, algo más chico, porque son solamente los elementos que están en ambos conjuntos. Está en A y en B. Recuerden que este elemento pertenece, el elemento X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Gráficamente, estamos trabajando en el universo, por eso decimos acá U, y tenemos dos conjuntos, A y B. La intersección son todos los elementos que están en A y en B al mismo tiempo, ¿sí? En la unión recuerden que era todo, porque estaba en A o en B. Y por supuesto van a ir los que estén en ambos conjuntos. En cambio, en la intersección solo van los elementos que tienen en común los conjuntos A y B, ¿sí? Por eso son los X que están en A y en B. Y bueno, y ese conjunto puede ser vacío A intersección B. Si yo tengo, bueno, en esta gráfica no es vacía la intersección, pero sí puede haber casos que A y B no compartan ningún elemento. Y en ese caso, A intersección B va a ser el vacío, ¿sí? En este caso se ve que sí comparten algunos elementos. Por eso la intersección es todo este que está pintado con celeste. Profe, Sí, la U da vuelta a intercepción, significa intersección. claro, o sea, sería, claro, porque uno la ve como la U grande. Sí, sí, porque a veces porque parece una U, de la misma Sí. entonces la doy vuelta y ya es intersección. Nada, bien. Sí, sí. Hay que tener cuidado de no confundir los símbolos, porque como que acá estamos viendo muchos símbolos al mismo tiempo. Entonces recuerden, en la unión usamos la O, decimos son los X, tal que X está en A, O está en B. En cambio, en la intersección decimos X está en A y está en B. Tiene que ser al mismo tiempo el elemento estar en ambos conjuntos, por eso usamos una I. Y bueno, vemos un ejemplo, y ya admito. Tengo dos conjuntos A y B, y claro, nosotros hemos visto con este mismo ejemplo, la unión ya era todo, y acá fíjense que en la intersección solo van los elementos A y E, que Claro, son los únicos elementos. lo que tienen en común los dos. Claro, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, quería terminar eso. Bueno, esta es la gráfica. Esperen que voy a decir acá. Sí. Entonces, vemos el ejemplo. Tengo el conjunto A y B. Y queremos encontrar ahora la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, tenemos que ver qué elementos están tanto en A como en B, ¿sí? Al mismo tiempo. Vemos el A y el E nada más, porque después B, C y D solo están en A, e I o U solo están en B. Entonces la intersección, si la escribimos por extensión, mostramos los elementos, son el A y el E, y gráficamente, acá falta decir que este era A y este era B, gráficamente son el A y el E, están pintaditos, ¿ven? O sea, en este caso, A y B sí tienen elementos en común. Si no tendrían elementos en común, no va a dar el vacío, ¿sí? Cuando nosotros queramos intersectar, al no encontrar elementos que cumplan con la condición que están en A y en B, ahí sería el vacío, ¿sí? Sí, lo podré hacer gráficamente. Por ejemplo, ¿qué conjunto si nosotros, digamos, lo que estuvimos viendo de ejemplo, por ejemplo, para... ¿Cómo hago para dejar esto? Por ejemplo, gráficamente, ¿cómo sería decir, bueno, este conjunto, o sea, si yo quiero encontrar la intersección que es vacía, por ejemplo, yo tengo acá el conjunto A,
y acá el conjunto B. O sea, la unión, no sé si se ve bien que este es el B, este es B. La unión sería, o sea, la unión sería todo. Si yo digo A unido a B, o sea, la unión la puedo hacer, sería eso, ¿sí? Los rojitos, A unido a B. Los rojitos sería A unido a B, ¿sí? Porque yo puedo hacer la unión de dos conjuntos que no tienen elementos en común, pero la intersección no la puedo hacer. La intersección, acá los conjuntos no tienen ningún elemento en común, entonces acá la intersección es el vacío, ¿sí? La unión es todo, siempre voy a poder unir dos conjuntos, porque recuerden que son los X que están en A o en B. En cambio, en la intersección, si no tienen elementos en común, la intersección va a ser el vacío, ¿sí? Va a dar otro conjunto, pero que en este caso no tiene ningún elemento. Gráficamente sería eso, porque no tiene ningún elemento en común. ¿Profe? Sí. Y en tal caso que tendría uno en común, ya no sería en vacío. Claro, ya sería un conjunto unitario, sí. Bien. Por ejemplo, ¿qué conjunto vemos nosotros que no tiene ninguno en común? El que nosotros conocemos, si decimos que este es R, el universo, nosotros sabemos que si este es Q y estos son los irracionales, no tienen ningún elemento en común. O sea, la intersección entre Q y los irracionales es el vacío, ¿o no? Sí. Recuerden que o es irracional o es racional, ¿sí? Pero R resulta la unión de esos dos. Uy. ¿Sí? R lo podemos escribir como la unión de todos los racionales con los irracionales, ¿sí? Pero la intersección es el vacío, porque no tiene ningún elemento en común. O es irracional o es racional, ¿sí? Fíjense que hasta la definición está así, porque Q se escribe como el cociente de dos números enteros, ¿verdad? Tal que en el denominador es distinto de cero. En cambio, el irracional son dos números que no lo podemos escribir de esa manera, como un cociente de dos números enteros, ¿sí? Entonces, aparte, la definición misma te está diciendo que estos dos no tienen ningún elemento en común. Entonces, si los queremos intersectar, nos va a dar el vacío. Recuerden que es el cero tachado. Yo le escribo bien, ese es el cerito, el vacío, tachado. Y si lo unimos a estos dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, nos da todos los números reales. ¿Sí? Esa es la diferencia. Recuerden, en la unión son los X que están en, si yo uso este ejemplo, son los X que están en los racionales o en los irracionales. Y cuando intersectamos, si yo quiero un elemento que está en Q y en los irracionales, yo sé que no lo voy a encontrar, o sea, no existe, entonces es el vacío. Y bueno, esas dos operaciones que vamos viendo, la unión y la intersección. Ahora seguimos. Compartir. Bueno, ahora vemos la diferencia entre dos conjuntos. Por definición, acá sí es importante el orden. Por ejemplo, en la unión y la intersección no era, porque no va a dar lo mismo. Si intersectamos A con B o B con A, nos va a dar lo mismo. En cambio, acá sí es importante el orden. Dado dos conjuntos, definimos diferencia entre A y B en ese orden, pero dice en ese orden, y que denotamos A menos, uno diría menos B, al siguiente conjunto. Acá usamos el símbolo de que denota una resta, pero en este caso, ¿qué quiere decir cuando hablamos de conjuntos? Porque nosotros resta la usamos para cuando trabajamos con los números reales. Acá hace este símbolo, A menos B, significa que son los X tal que el X está en A, pero no está en B, ¿sí? X está en A y sabemos que X no está en B. Por eso el dibujo, tenemos el conjunto A, el conjunto B, entonces A menos B, se le quitamos los que están en A
¿sí? Y están en B. O sea, son los X que, a ver, ¿cuál? O sea, le quitamos esto que son los que están en la intersección. O sea, A menos B son los X que están en A, pero no están en B. Y en el diagrama son estos elementos. O sea, yo le saco, porque si yo me paro acá, X está en A y está en B. Y no son lo que me dice la definición. Me dice que son los X que están en A y no están en B. Le quito. O sea, este es un nuevo conjunto. Fíjense, a partir de dos conjuntos puedo armar otros. A es el conjunto A menos B. O sea, a A le quito lo que también estaban en B. ¿Sí? Y la intercepción también, profesora, ¿verdad? Claro, le quito, claro, la intersección sería acá, gráficamente. ¿Sí? Uy. Bueno, ahora vemos un ejemplo. Fíjense que seguimos trabajando con el primer ejemplo que vimos, que la unión me daba todo, la intersección eran A y E, y ahora A menos B, o sea, A le quito lo que estaba compartiendo con B. ¿Cuál era el que estábamos compartiendo? El A, entonces ese lo saco, porque está en A y en B. El E está en A y en B, lo saco. Entonces solo dejo los que están en A. Sí, B, C y D. El C y el D. Entonces gráficamente, recuerden, este estaba en la intersección, ¿no? El A menos B yo le quito, se le quito lo que estaban en la intersección. Tienen que ser los que están en A y no están en B. Por eso gráficamente era este. Entonces, fíjense, ya vamos viendo las operaciones unión, intersección, y ahora esta es diferencia. Es A menos B. ¿Sí? A le dejo lo que solo están en A y no están en B. Le quito lo que estaban en la intersección, que son, en este caso, el A y el E. Y bueno, si ahora, fíjense que es importante digamos, el orden, porque ahora el conjunto B menos A sería los elementos que están en B y no están en A. Entonces ya sería, ya tendría que pintar este pedacito, ¿eh? Si yo hago B menos A, no me da lo mismo que A menos B. B menos A ya está en B, son los elementos que están en B, pero no están en A. Entonces sería la I, la O y la U. ¿Sí? Y son conjuntos diferentes, o sea que es importante el orden. No me va a dar lo mismo. No sé si alguien quiere entrar, o no sé, sentí ahí que sonó no sé qué. No sé si alguien quiere entrar o me manda un mensajito. Profe, una pregunta. Si podemos, la subimos, que después quiero ver cómo sale. Sí. Cuando queremos representar, por ejemplo, un conjunto de diferencia, una intersección, sí o sí tenemos que poner, digamos, denotamos a los dos conjuntos como una unión. En la diferencia, claro, nosotros O sea, estamos... cuando hacemos, Uy, no se escucha. o sea, cuando se representa gráficamente, por ejemplo, la diferencia A menos B. Claro, Ahí también hay claro, otro sí. símbolo. Claro, tendría que compartir, si no A, B va a dar A, porque si no comparte ningún elemento con B, A menos A sería A, porque si no tiene ningún elemento en común, no sé si se ve la pantalla o están viendo ¿también? Gráficamente. Claro, ¿ven? Gráficamente. Si yo tengo el conjunto, claro, el conjunto acá, el conjunto A, se ve ahí, dame el espíritu. Claro, por ejemplo, si estos dos conjuntos, el A y el B, o sea, no tienen ningún elemento en común.
Entonces, acá tengo el conjunto A y el conjunto B, no tiene ninguno en común. Entonces, si yo hago A menos B, este va a ser A. Porque me dice que son los X que están en A y no están en B. Y ninguno de A está en B. ¿Sí? Entonces, A menos B, si yo hago esa diferencia, sería A. Y si yo hago B menos A, sería B. Porque gráficamente, o sea, perdón, si gráficamente ningún elemento de B está en A. Entonces, B menos A, o sea, no le voy a quitar nada, porque no comparten ningún elemento, ¿sí? No sé si esa era la pregunta. Pero al compartir, ahí sí. Entonces, si comparten elementos, ahí sí. A menos B sería todo esto. Le quito lo que comparte con B. ¿Sí? Que son estos elementos que están acá. Estos O elementos sea, están compartiendo. Sí, que cuando, digamos, hacemos la diferencia, sí. hay que sacar, digamos, los que están en conjunto, A y B. Claro, que estarían en la intersección. Sí, Listo. Sacaremos la intersección en estos casos, digamos. claro. Claro, si tiene, claro, porque Mm, recuerda que son los X que están en A y no están en B. En cambio, los que están acá están en A y en B. listo, listo, listo. Sí, sí. Y si no comparten ningún elemento en común, va a ser como vimos recién, el A menos B sería el A, ¿sí? Si no tienen elementos en común. Pero si tienen en común, los tengo que sacar a esos, ¿sí? Esa es la diferencia. No sé si respondí tu pregunta, no me acuerdo. O era otra la duda. Sí, Profe, una pregunta. ¿Se puede hacer sí, operación entre dos conjuntos vacíos o no? claro, no, si son vacíos y bueno, si al vacío le quita el vacío, claro, sería como con el cero. Vos decís vacío menos vacío, ¿Se puede realizar operación o no? y bueno, como que no, ¿verdad? O sea, yo nunca había pensado eso, pero vacío menos vacío, yo quizás sería como trabajar con el cero, sería vacío Yo menos vacío, vacío. Claro, porque vos igual creo no que estás la trabajando lógica, con digamos, elementos, porque carece de elementos. No sé si tiene mucha lógica. no sé si tendría claro sentido hacerlo, pero, porque no hay elementos. Y en las definiciones siempre es el elemento, tiene que cumplir esto, sí, o sea, carece de elementos. Capaz que sería como trabajar con el cero. Y va a dar todo igual a cero, digamos. Y sí, ese sería para mí el vacío, Ah, tendría bueno, que bueno. dar el vacío, porque no estás trabajando con los elementos. Pero bueno, no, sí, pregunten lo que quieran. Está bueno. Porque uno también pone a pensar, a ver, bueno, ¿y qué pasa si hacemos eso? Está bueno. Pero acá siempre trabajamos con elementos, ¿sí? Y sí, y sí se puede, porque fíjese que la definición no dice que son A y B no vacíos. O sea que sí se puede. Si no diría A no vacío, B no vacío, y la definición no dice que A y B son no vacíos, dice cualesquiera. Sí puede ser el vacío. ¿Sí? Todo lo que te va a dar el vacío. Cuando hagas las operaciones te va a dar vacío. ¿Sí? No, no te puede dar otra cosa. Profe, disculpe, yo también tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso Sí. de que sean tres o más conjuntos, ¿hay algún otro procedimiento o vendría siendo el mismo, digamos? Claro, no, sí. Sí, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con tres conjuntos, la unión siempre la vas a poder hacer, sí, con números. Pues nosotros igual trabajamos con conjuntos, digamos, con conjuntos, por ejemplo, que sean tres así, que sea acá el A, el B y el C. O sea, la unión, vos siempre vas a poder unir. O sea, la unión va a ser todo, ¿verdad? No se nota, ¿viste? No se nota que este es el C. La unión, claro, va a ser todo. Porque la unión te va a decir, bueno, son los X que están en A o en B o en C. Se puede agregar la condición porque vos tenés tres conjuntos, ¿sí? O sea, la unión va a ser todo. En cambio, la intersección, ahí vemos que el B se intersecta con A y con C, pero con el C con el A no se intersectan.
sea que acá la intersección, o sea, en este gráfico va a ser el vacío, porque se tiene que cumplir, ¿sí?, que el X tiene que estar en A y en B y en C, y eso no pasa en este gráfico, ¿sí? Sí. En cambio, si yo hago otro gráfico, que que es uno que también siempre lo hacemos, por ejemplo, si yo hago otro gráfico, que tengo el A, ahora acá tengo ¿cómo era acá tengo el B, el A, el B y el C. Tengo el C, este es el B, y acá tengo el A. Acá la unión, si vuelvo a hacer todo, y en este caso sí tengo la intersección, que sería esta. A ver, no, la intersección, perdón, tiene que intersectar los tres, sería esta. Porque ahí se intersecta el A, el B y el C. Es donde se intersectan los tres. Este sería, entonces, la intersección. Y en este caso ya es no vacío. ¿Sí? En la intersección, la unión sería todo. Porque siempre voy a poder unir los conjuntos. Siempre eso va a ser no vacío. Si los conjuntos A, B y C que estoy uniendo son no vacíos. Y la intersección en este caso sí es no vacía. Yo no diría distinto del vacío. ¿Por qué? Porque en este gráfico sí se intersectan el A, después tengo el B y tengo el C. ¿Sí? Sí se intersectan. Porque C es el pequeño conjunto, pero gráficamente se están intersectando los conjuntos. ¿Sí? Pero sí pueden intersectar sí pueden intersectar más conjuntos, solo que cuando intersectemos, pues, si no tiene que cumplirse que los elementos estén en todos los conjuntos, si no va a ser vacía la intersección. Antes tenían descarga. No, bueno. ¿A dónde? No, claro, nosotros tenemos, creo que 10 minutos antes terminamos, pero no tenemos descanso. Profe, Ajá, sí. y si tenemos la diferencia de un conjunto Ajá. en sí mismo, por ejemplo, A menos A, ¿sería conjunto vacío? Sería el vacío. Ah, ok. Sí. Bueno. A ver, ¿cuánto falta? No, pero fíjense que ya son las 9:15 y ya falta menos. Bueno. Claro, acá nosotros terminamos antes, pero no podemos cortar la clase, ¿sí? Sí. Y bueno, falta, creo, una definición más. Y ya vamos a ver algunos ejercicios. Y bueno, fíjense, con las diapositivas uno va más rápido. Quizá en la clase, si hubiera sido presencial, ahí no iríamos tan rápido. Bueno, ahora una operación más que hay, a ver. Que, claro, fíjese, primero denotamos la diferencia, porque esa definición la vamos a usar para definir el complemento de un conjunto. Sea A un conjunto y U, claro, conjunto universal, definimos el complemento de A y lo denotamos con la A. Fíjense que está como, la A está como elevada a la C, o sea, es notación, A elevada a la C, y tiene que ser la C porque hablamos de complemento, no puede ser cualquier otra letra, al conjunto de todos los elementos que pertenecen a U, pero no pertenecen a A. Es decir, el A complemento son los X de U, o sea, del universo, tal que X no está en A. Entonces, se denota A complemento o U menos A. Y sí, siempre vamos a usar más esta notación. A complemento, ¿sí? A como que está elevado a la C. Bueno, pero gráficamente, ¿cómo sería? Tengo acá el universo, tengo el conjunto A. Entonces, el complemento de A sería
Claro, todo lo que está acá, afuera, o sea, está afuera de A. Porque el complemento son los X, claro, que están en el universo, pero no están en A. Por eso es el complemento, es lo que está afuera de A. Hay algunos elementos que están en A. Bueno, los del complemento son los que no están en A. ¿Sí? A ver, gráficamente, veamos con otros ejemplos. Profe, en la diapositiva, ¿qué significa la U esa larguita? La U es de universo, ¿eh? Claro, ve que es una U que denota el conjunto universal. Porque Sí. acá nosotros podemos trabajar en cualquier cualquiera, puede ser R, puede ser, porque es algo genérico. Por ¿sí? eso después la U menos A, o sea, igual. Sí, Bien. claro, que es la diferencia. ¿Te acuerdas que vimos la definición recién? O sea, son los Sí, X que sí, están sí. en U, pero no están en A. Sí. Y bueno, a ver, con ejemplos, nosotros recuerden que vamos a denotar el conjunto y con la C, porque hay otras notaciones, ¿no? Si uno va a otros libros, hay otra notación que, por ejemplo, usa la C, la C pone adelante de la A, pero es notación, ¿sí? Pero acá nosotros la notación que vamos a usar, ustedes vean, A elevado a la C es complemento de A. No sé si vemos, acá vemos otro ejemplo. Pero ahora suponemos que el universo sea que sean las vocales. Y el conjunto A sean solo dos de esas, el A y el E. Entonces acá el complemento de A va a ser los que están en U, pero no están en A. Por eso están la I, la O y la U. ¿Sí? O sea, estos son los que están en el universo, pero no están en A. Y bueno, y acá sería el AE, fíjese que este es A. El complemento de lo que está afuera, es la U, la I y la O. Sí, ahí Y se bueno, a ver, entiende mejorcito. sí, bueno, pero a ver, yo quería ver gráficamente, veamos otros ejemplos antes de seguir. Dejar de compartir. Admitir. Esperen que varios quieren entrar, ya vamos a empezar a hacer los ejercicios. Tarde, han llegado los chicos. A ver, gráficamente, ¿cómo sería? O a ver, si uno ve un conjunto, pero si yo pienso en los reales, mi universo sean, por ejemplo, los reales. Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá va a estar los naturales. Entonces, ¿cuál sería el complemento de los naturales? O sea, lo que tiene que estar en los naturales. O sea, gráfica, no, sí, no es necesario que lo escribamos, pero ¿cuál sería el complemento? Sería todo lo que está acá afuera, ¿sí? Y si quieren la escribimos a ver, no se ve ahí. Quieren la escribimos a la definición. O sea, son el complemento de los naturales serían los X reales, ¿sí? Tal que X no está, o sea, no están los naturales. Y bueno, ¿quiénes están los naturales? El 1, el 2, el 3, bueno, yo quiero los otros. Entonces, si uno quiere escribir, este sería darlo por comprensión, si uno quiere darlo por extensión, que no podemos escribir todos, sería bueno el -1, el -2, no importa el orden, pero bueno, si quieren, acá sería escribir punto suspensivo, porque va a haber muchos para allá, el -1, acá estaría el 0, ¿y cuál estaría? Sería el 1/2, o sea, estarían todos los... O sea, el complemento serían todos los reales, pero que no son naturales, ¿sí? O sea, no sé si se entiende el ejemplo, porque acá en los naturales estaría el 1, el 2, el 3, a todos los naturales. Pero yo quiero el complemento, o sea, los que no son naturales, pero son reales porque estamos en el universo, que es R, ¿sí? Por eso sería el 1/2, podría estar raíz de 2, ¿sí? Y sigue, porque o sea, solo le quito los naturales, ¿sí? Ahí estarían todos los otros. Ese sería un ejemplo del complemento si uno dice los números naturales. Y también las respuestas cambian si uno cambia el universo, porque si yo acá puse R, pero si yo pongo Z, va a cambiar también la respuesta. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo pongo Z ahí, por eso es importante dónde estamos trabajando. Bueno, si yo voy cambiando, acá pongo Z, que el universo sea Z, se le quito los naturales, pero bueno, entonces acá va a estar bueno, acá sería punto suspensivo porque es infinito, sería, no sé, -3, -2, -1, 0. Le quito todos los que son positivos, ¿sí? Porque recuerden que el n está contenido en el z, ¿no? Gráficamente, recordemos que los números naturales están contenidos en el conjunto, ¿sí?, de los enteros. Entonces yo quiero el complemento de los naturales en ese universo, en z, sería todo esto, ¿verdad? Este sería el complemento de los naturales, ¿sí? A ver, entonces sería gráficamente. O sea, son los que están en el universo, pero no están en el conjunto, ¿sí? Ese es el complemento. Bueno, veamos otro ejemplo, que bueno, yo quería decir a ver, ¿cuál sería si uno dice el complemento de Q? Son los X reales, tal que X no está, a ver, no está en Q. ¿Cuál es el complemento de Q? No sé si lo vieron. ¿Cuál es el complemento de Q? Es real, pero no está en Q. Entonces, ¿qué conjunto es? Imaginario. No. Los irracionales. Lo irracional. O sea, era con I, pero no. Ahí, claro. ¿Sí? Y viceversa. El complemento de I, de lo irracional, es Q. ¿Sí? Eso quería que vieran. El complemento de Q son los irracionales. Porque son los X reales que no están en Q. ¿Sí? Recuerden que fíjense que estos conjuntos son vacíos. Entonces, el complemento, si yo intersecto un conjunto con su complemento, ¿cuánto me va a dar? A números reales. No. Si yo intersecto un conjunto, Vacío. claro, con el complemento, sí, me da el vacío, sí. Fíjense, cuando lo intersecto me va a dar vacío. Pero si lo uno, ¿qué me va a dar? Ahí me va a dar ¿Los números reales? reales, ¿ven? Claro. Entonces, fíjense que tienen que tener cuidado con la operación que estamos haciendo, ¿no? Si los intersecto, fíjense, a un conjunto y con su complemento me da el vacío porque no tienen elementos en común. Pero si lo uno, ya me da todo el universo. Acá como el universo es R, si yo uno los racionales, si yo uno los racionales con el complemento, con su complemento me va a dar R. Que sería, porque sabemos que el complemento son los irracionales, ¿sí? Bueno, ese ejemplito quería que vean. Y bueno, y la diferencia, ¿cómo sería? Bueno, como sabemos que no tienen elementos en común, si yo hago Q menos los irracionales, me va a dar Q, porque no tiene ningún elemento en común, ¿sí? Pero dependiendo de los conjuntos y de la operación, me va a ir cambiando la respuesta. Me da otro conjunto, pero pues, a veces puede ser el vacío, tengan cuidado, a veces el universo, a veces me va a dar otra cosa, ¿sí? Y bueno, esas operaciones vimos, y esta acá sería la teoría de la primera clase. Bueno, ahora trabajemos un poquito. Hay algunos ejercicios que están hechos en la diapositiva, así que eso lo vamos a ir viendo, y después ustedes también me van a ir ayudando a ver para seguir resolviendo. No son muchos ejercicios, y bueno, algunos es para que repasen cositas que vieron en el cursillo. Pero esto es para ya, los ejercicios es para que entiendan bien los conceptos. Son ejercicios, no son tantos, ¿no? A ver, veamos la diapositiva, ahí tengo hechos algunos y ustedes me van a ir contestando. Y si tienen alguna duda, también me van a preguntar. A ver.
No sé si se ve, ahí se ve, ¿verdad? Sí, bueno, uno de los ejercicios propuestos es dados los conjuntos, porque hasta ahí llegaré a la teoría, dado de esta primera clase, dados los conjuntos A, B, C y D. Fíjense que acá son conjuntos, bueno, son finitos, o sea, este tiene 4 elementos, este tiene 3, este tiene 7, este tiene 2. Estamos trabajando, son números, ¿sí? Enteros. Encierra, dice, en un círculo la respuesta correcta. O sea, a nosotros nos definen los conjuntos, están dados por extensión, porque vemos todos sus elementos, y ahora me va a plantear, ¿sí? Me va a decir, bueno, a ver, yo le escribo esto y usted me diga cuál es la respuesta correcta. Uy, esperen. Bueno, van pensando, encierran un círculo. Bueno, me da 3 opciones, y en todas está el 2. Bueno, ya se vio que la respuesta. A ver. No sé quién quiere entrar. No sé qué pasó. No sé si alguno quiere entrar, pero ya no sé qué pasó. Ahí me salió de nuevo que quieren entrar, creo. A ver, ahí está. Buen día, bueno, escriban su nombre si quieren en el chat para que dé la asistencia, ¿sí? Desde la actual. Bueno, esa ya era la respuesta correcta, pero veamos por qué. Me da los conjuntos y me dice, bueno, encierra un círculo la respuesta correcta. ¿Por qué este ejercicio? Para que recordemos cuáles son los símbolos que vamos a usar. Fíjense que acá en todo, bueno, está el 2, que es un elemento, ¿verdad? El 2 es un elemento. El A es el conjunto. El A está escrito con mayúscula. Cuando hablamos de elemento, claro, acá fíjense que hay uno que usa el pertenece, acá el pertenece pero está tachado, y acá este símbolo que significa contención. Y en este caso es 2A porque todos pertenecen al conjunto de 2, digamos, todos tienen el mismo conjunto. A ver, claro, cuidado cuando nos expresemos, sí, porque ahí como que estás mezclando. Claro, el 2 es un elemento, bien, y vemos que el 2 es un elemento de A, ¿verdad? Sí. Bien, entonces el 2, uno diría, pertenece a A. Exacto. Entonces, ¿puedo usar este símbolo de este símbolo para decir eso? No. No, Tiene que ¿verdad? ser la E. Bien, porque recordemos que este símbolo es contención para conjuntos. Y acá yo tengo un elemento. Bien, entonces la respuesta correcta sí sería, bueno, acá vamos observando eso, el 2 pertenece a A. Y esto es falso, porque el 2 sí está en A. Acá me dice que el 2 no pertenece a A, y eso es falso. Eso no es correcto, entonces por eso la respuesta correcta es 2 pertenece a A. ¿Sí? Todos entendieron, es un elemento, entonces el símbolo correcto es la E, ¿sí? No puedo usar contención porque en contención es por definición para 2 conjuntos cualesquiera. Y el 2 es un elemento, ¿sí? No es un conjunto. Y bueno, no sé, ¿cómo tiene alguna duda? No, decirle que sí se comprendió. Bien, gracias. Bien. Entonces, bueno, ahora, fíjense, ahora me da el A, el B y el C. Bueno, acá utilizamos acá está el A, el D, el C. Y bueno, me dice, bien, el 2 pertenece. 2 pertenece a A, intersección C, ¿verdad? La segunda opción. Bien, porque observamos que, por ejemplo, el D tiene solo los elementos menos 7 y 10. Entonces esto es falso, porque el 2 no está en D. Y recordemos que para que esté en la intersección, tiene que estar en A y en D. Pertenece a A, pero no pertenece a D, entonces esta no es la correcta. En el C, claro, en A y en C, vemos que el 2 sí está, tanto en A como en C, entonces esta sería la opción correcta. Y esta, a ver, el 2 sí está en B, pero no está en D, entonces esta tampoco es. Bien.
que eso, acá, por ejemplo, bueno, otra manera de verlo es si intersectamos A con D, nos da el vacío, porque no tiene ningún elemento en común. Entonces el 2 no pertenece a A intersección D, porque si es el vacío, el 2 es un elemento, entonces el 2 no pertenece a A intersección D. Y bueno, cuando intersectamos A con C, fíjense que nos da, fíjense que el -3 no está en A, entonces por eso no está en la intersección. El -2 está en C, pero no está en A, por eso no está en la intersección. Recuerden que en la intersección tiene que estar tanto en A como en C el elemento, ¿sí? Entonces los elementos que tenemos son el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? En la intersección de A con C. Y ahí el 2 sí está en A y en C. Y después el último conjunto también me da que es el vacío, porque recuerden que tenemos que intersectar los tres conjuntos. A y B sí tienen elementos en común, que es el 2 y el 0, ¿verdad? Si uno lo mira, vemos, el 0 está tanto en A como en B, y el 2 también. Pero al intersectarlo con D, vemos que no tienen ningún elemento en común. El -7 solo está en D, no está ni en B ni en A. El 10 no está ni en B ni en A, entonces la intersección es el vacío, y ahí me da también que el 2 no pertenece a esa intersección. Luego, la respuesta correcta es A intersectado con C, como me decían ustedes. Después, a ver, ahora intenten hacerlo al apartado C, y lo vemos, y me dicen ustedes cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Y yo, bueno, voy a admitir a algunos chicos que me están... Traten de hacerlo al C, admitir. El C. El C es conjunto vacío igual a A intersección D, ¿puede ser? A ver, lo escribo en el pizarrón. A ver. Ya lo veo. Dejar de presentar. Ahí se ve el... Entonces, el C. El C, claro, dice, bueno, el 0 pertenece a intersección D. Esa es una opción. Después está el A, intersección D, el vacío. Sí, sí. Me arruina el foquito ese que se ve. Bueno, voy a escribir acá abajo, A, intersección D, el vacío. Y después tenemos la otra opción, de 0 igual a A, intersección D. Claro, me da esas tres opciones. Bueno, del ejemplo anterior, ¿qué vimos? Si intersectamos A con D, ¿cuánto nos da? El conjunto. El vacío. Vacío. Bien. Bien, entonces esa es la correcta. ¿Sí? Claro. ¿Por qué nosotros escribimos acá el 0 igual a A intersección D? Porque a veces uno se confunde, no sé, el vacío con el 0 y no puede pasar eso, ¿sí? Sí. El 0 es un número real. El vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento y se denota con el cerito tachado. ¿Sí? Entonces las otras dos son falsas. ¿Sí? Y eso también está muy mal escrito, porque eso no pueden escribir así, 0 igual a A, este es un elemento, este es un conjunto, eso es falso, ¿sí? Falso, falso. Después el 0 pertenece a eso, también es falso, así que la correcta es la del medio. Bien. Ahora veamos la D. A ver si escribo después del... No sé si se ve ahí la D. A unido a B. Pertenece a C. Dice la D. A unido a B pertenece a C. Después me da otra opción. A unido a B es igual a C. Y después tenemos A unido a B contenido en C. Cuidado acá porque están las letras parecidas. Vendría a
Esa, la última, la Bien, opción A unida en B contenida en C. bien, bien. Observamos que tanto los elementos de A, si yo uno A con B, esos elementos también están en C. Bien, entonces la unión está contenida en C. Y claro, yo no puedo decir, usando el pertenece, porque esto es un conjunto, Entonces no puedo usar el pertenece, porque recuerden que el pertenece es para los elementos. ¿Sí? Exacto. Entonces, si uno diría esta, es erróneo. Por eso, bueno, la pusimos para que elijan la correcta. Tiene que ser el símbolo de contención. ¿Sí? Entonces ahí ya marca, ya está el primer ejercicio resuelto. A unido a B está contenido en C. Claro, bueno, nosotros hasta podemos haber hecho un gráfico, sí, para corroborarlo, ¿no? Sí. Profe, No sé si alguno quiere preguntar. sí, yo no sé si me podría explicar el C, no lo terminé de entender. Al anterior. Al C. Sí. Bueno, sí. Sí, bueno, nosotros bueno, acá tenemos que intersectar el A con el D, ¿verdad? Porque me dice, de estos elija la correcta. Y a ver. Ahora voy a volver a escribir. Y entre las opciones que me da el 0, me dice pertenece a D. Después me dice A intersección D es el vacío. Y después, otra opción que me da es el 0, me dice el 0 es igual al vacío, a intersección D. Entonces, de esas tres opciones nosotros observamos. Y bueno, y tenemos que observar los conjuntos A y D. Y ya sabemos que es el vacío, ¿verdad? Sí. Porque tanto los elementos de A no están en D y los elementos de D no están en A. Entonces, este conjunto es el vacío. Si es el vacío, entonces tengo que elegir bien cuál de las tres opciones es. Lo que me indica es esta. No puedo elegir la que me dice que es el 0, porque ahí es como que estoy confundiendo el 0 con el vacío. Sí. 0, este es un número real. ¿Sí? Entonces el vacío es el vacío Claro. porque no se encuentra ninguno de los, ni en el A ni en el D. Sí. Bien. Sí, porque este tenía 0, 1, 2. Sí. A ver. Sí. En cambio el otro tiene el menos 7 y el 10. Y 10, no claro. tiene ningún elemento en común. Entonces cuando los intersectamos, me va a dar el vacío. El vacío, sí, ya entiendo. Ahí está, de 10. Sí. Muchas gracias. Bueno, y por ahí como medio como con trampito le hemos puesto el 0, sí. Porque ustedes no pueden confundir el 0 con el vacío, con el ¿no? vacío, seguro. Sí, no, sí. ¿Bien? Bien. El 0 es un número real. Y en el primer ejemplo, ¿se podría dar, por ejemplo? El primer ejemplo, a ver, veamos. ¿Cuál era el primer ejemplo? No, la primera opción, disculpe, la primera opción que está ahí. Claro, sí. No, al ser el vacío, ya sabemos, el 0 es un elemento, entonces no puede ser la primera, porque este no tiene ningún elemento. Sí. No, pero el 0 es un elemento y te dice el 0 está en la intersección de, y eso es falso, porque este conjunto no tiene ningún elemento. Bien. ¿Sí? Sí. O sea, si nosotros intersectamos, si hubiera otro ejemplo que nos dice A intersección D es el 0, ahí sí vale esta, porque el 0 pertenece, y ahí podría ser un conjunto unitario. O podría tener otros elementos, si te daría, ¿sí? Que vos intersectás y te daba eso. Ahí sí vale el 0, pertenece a la intersección D. Bien, sí, se entendió, ahí lo entendí. Pero no tiene ningún elemento en común, entonces no. Y la última sí la entendiste. Sí, la última sí. Bien. Y bueno, ahora veamos el ejercicio 2. Si no hay ninguna otra duda de ese para que vayamos viendo cuando trabajamos con elementos, con conjuntos, hay que tener cuidado cuando usamos los símbolos. Para elementos usamos pertenece. Para conjunto es contención, ¿sí?
Y bueno, ahora veamos el otro. Ya falta poquito. Para este parece que... Bueno, ahora veamos el otro ejercicio, que ya acá ya me da los conjuntos y me los da escrito por comprensión, ¿sí? Está definido por comprensión porque no veo los elementos. Me da unas condiciones que tiene que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto A son los X reales y me da una ecuación, que esta ecuación tiene esta cuadrática y acá ya está multiplicada por un monomio, y es igual a X más 2. Me da una ecuación X real que uno debería resolver y ver los elementos. Y el B me dice son los X reales y tal que su valor absoluto de X más 1 es menor o igual que 2. Bueno, y me explica que el conjunto universal son los reales. Entonces, los conjuntos están definidos por comprensión. Ahora nos piden que los expresemos, en caso de ser posible, por extensión. O sea, que demos, ¿sí?, qué elementos tienen A y B, o sea, que los mostremos a los elementos. Que por extensión, uno sabe qué elementos tiene. Y bueno, para escribir el conjunto A, tenemos que resolver una ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, repasamos un poquito, vemos cómo resolvemos esta ecuación. Recuerden que, bueno, podemos factorizar entonces esta expresión cuadrática, usando como ustedes quieran. Yo por ahí, a mí no me gusta usar la fórmula X igual a... ¿Cómo le llaman a la fórmula? Ya me olvidé. Creo que en el cursillo tiene un nombre la fórmula, pero no me... El método de Bhaskara, esa me gusta usar, que nunca me acuerdo el nombre. Pero si ustedes saben, porque hay otras formas, si ustedes la saben, lo pueden hacer, ¿sí? Pero, y bueno, cuando nosotros factorizamos esta expresión, nos da eso, X más 2 por X menos 1. Entonces vemos que el X más 2, o sea, está en un miembro y en el otro, ¿sí? Pero recuerden que acá no podemos dividir por 0. Entonces, yo no puedo tachar este y este, ¿no? Eso no hagan nunca, porque en una ecuación nosotros no sabemos si estamos dividiendo por 0. O sea, no sabemos si X vale menos 2. Porque si X vale menos 2, ahí estaríamos en problemas, ¿sí? O sea, nunca, cuando tengan una ecuación y tengan una misma expresión en este miembro y en el otro, no pueden tacharlas, ¿no? Tienen que sumar en ambos miembros el opuesto de esa expresión, ¿sí? No pueden tacharlas, ¿no? Tienen que sumar en ambos miembros el opuesto, ¿sí? Si ustedes la tachan y X vale menos 2, están dividiendo en 0. Por eso no lo pueden hacer. No sabemos qué valor toma X. Y ahora sacamos factor común, ¿sí? X más 2. Y bueno, resulta esa expresión, X más 2 por X menos 1 por X menos 3 menos 1, ¿sí? Y eso es igual a 0. Entonces, escribimos esta ecuación ya como factores, ¿sí? X más 2 por producto de dos factores por esa expresión. A ver, esperen que creo que no sé quién quiere entrar, pero ya termina la clase. Ya falta poquito. ¿Puse admitir o no? No sé qué pasó. No sé si los admití. Sí, puso admitir. Bueno. Pero después, sí. Y después no me sale el cartelito de están admitidos. Luego, cuando nosotros resolvemos ese X más 1, bueno, no me acuerdo cuál era la otra expresión, nos da otra ecuación cuadrática. Profesora, ¿podría volver a la página anterior un minuto? Sí. A ver, acá. Claro. Acá sacamos factor común en ambos miembros, X más 2, ¿verdad? Ahí quedamos. Entonces, ¿pero se entendió estos pasos o lo vemos de nuevo? Lo vemos de nuevo, sí. Tengo estos conjuntos y claro, quiero escribir estos conjuntos de tal manera que podamos ver sus elementos, porque no sé qué X cumple con esa ecuación, que X verifique esa ecuación. Entonces tenemos que resolver la ecuación.
Lo primero que hacemos es factorizar la expresión x cuadrado más x menos 2 y nos queda expresada como x más 2 por x menos 1, ¿verdad? Y bueno, como estaba ya multiplicada por x menos 3, queda así, y eso es igual a x más 2. Entonces nosotros acá notamos que el x más 2 está en este miembro y en el otro. Yo decía que no lo pueden tachar. Profe, ¿no se puede pasar dividiendo? No, eso no se puede hacer porque si el x vale menos 2, vos vas a estar dividiendo en 0, ¿entendés? Ah, bien. Claro, si es una expresión ya que lleva la x, no puedes decir, bueno, paso dividiendo, no. Porque si el x vale menos 2, vos estarías dividiendo en 0, ¿sí? Y eso no está definido. Por eso lo que hacemos es sumar en ambos miembros el opuesto, ¿sí? De la expresión x más 2. Si fuera un número real, la podés pasar dividiendo, porque, o sea, un número que vos sabés que es distinto de 0. En cambio, si es una expresión que tiene la x, si vos la pasás dividiendo, podés estar dividiendo en 0. Entonces, ese es el error, ¿sí? Lo que se hace es sumar en ambos miembros el opuesto, y me queda esa ecuación, donde vemos que puedo sacar factor común, x más 2, ¿sí? Entonces me queda una ecuación ya escrita como producto de dos factores, igualada a 0. Y recuerden que estamos trabajando con números reales. Por eso me queda x más 2 por, y me queda toda esta expresión, me queda toda esta expresión, y esto me conviene desarrollarlo, ¿sí? Porque no sé qué es esto, qué ecuación es. La tengo que desarrollar porque hay menos 1 ahí. Si ya estuviera todo en producto, ya puedo concluir. Pero tengo esta resta ahí, o sea, tengo un producto menos 1, entonces eso lo tengo que resolver. Y al resolverlo me queda ese x cuadrado menos 4x más 2, ¿sí? Entonces ustedes lo resuelven y yo sé que le va a quedar eso. Entonces ahí me queda el producto de dos factores. Y como estamos trabajando en los números reales, cuando dos números reales me dice que el producto es igual a 0, es porque alguno, ¿sí?, es 0, ¿o no? Si yo tengo un producto de números reales, A por B igual a 0, es porque alguno de los dos, o A o B, es 0. Si no, nunca voy a tener 0, ¿sí? Yo sé que, bueno, acá está coescrito con la X. Entonces tengo que resolver. Si quieren eso lo hago en el pizarrón para que se entienda más, pero que como que está medio... Y después Por favor, veo por favor. Sí, lo hagamos en el pizarrón a eso. No sé si... a esa expresión. Porque ahí no se entiende. Bueno, hasta ese paso... A ver, hasta el paso... No ven, porque hasta el paso que sacamos factor común. A ver, vamos por acá. Perdón. Yo quiero, a ver hasta dónde veo, acá. Si nosotros llegamos a esa expresión, x más 2 por... ¿Pero lo ven ustedes o escribo más abajo? Yo escribo más abajo. X más 2 por... Y recuerden que tenemos que desarrollar el x menos 1 por x menos 3. ¿Ahí se ve? Sí. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esta expresión. Y eso sería x por x cuadrado. X por x es x cuadrado. X por menos 3 es menos 3x. Menos 1 por x, menos x. Después tenemos menos 1 por menos 3 es 3. Menos 1. Y de ahí resulta esa expresión x más 2 por x cuadrado menos 4x. 3 menos 1 es 2. Ahí se ve igual a 0. Yo tengo acá un producto de dos factores, ¿sí? Acá voy a hacer un poquito. Tengo el x más 2 por el x cuadrado menos 4x más 2.
Entonces, igualado a 0. Tengo un producto de dos números reales. Estamos trabajando en R. Entonces yo sé que x más 2 es un número real y que x cuadrado menos 4x más 2 es otro número real. Tengo el producto de dos números reales igual a 0. Es porque alguno de los dos factores es 0, ¿sí? O sea, alguno de los dos factores me va a dar 0. Ya voy a acercar la cámara. Ahora yo acá voy a seguir acá, entonces esto implica, ¿sí?, que x más 2 es 0 o x cuadrado menos 4x, ya me acerqué a la cámara, más 2 es 0. Porque es el producto de dos números reales. Este pertenece a R, este también. O sea, cuando el producto de dos números reales es 0, es porque alguno de los dos factores es 0. Puede ser el primer factor o el segundo. Y de ahí obtenemos los valores, ¿sí?, de x. Tengo un producto de dos números reales igualado a 0. Es porque alguno de los dos factores es 0. Puede ser el x más 2 o el x cuadrado menos 4x más 2. Entonces, de la primera ecuación, del x más 2 igual a 0, obtenemos, ¿sí?, el x igual a menos 2. Y esto, al resolverla, me gusta usar bajada, entonces, bueno, lo voy a hacer, pero me gusta usar, este sería una solución, x menos 2, y la otra sería el x igual a, como me gusta usar la otra formulita, es menos b, más menos, b cuadrado, menos 4 por a, ¿verdad? 4 por a, menos 4 por a, y acá se tendría... ¿Nos falta un término ahí? Sí, menos 4 por... Exacto. ¿Y el 4 no iba al cuadrado? Ah, sí, ahí está. 16 menos 8, bien. 4 Sí. por 2, ¿verdad? Sí. Bien. Sobre 2. Entonces Exacto. este me da 4 más menos, y acá me 16 menos 8 es 8, y si lo escribimos, lo podemos escribir como 2 raíz cuadrada de 2, entonces me da otras dos soluciones, que es 2 más raíz cuadrada de 2, o x igual a 2 menos raíz cuadrada de 2, ¿verdad? La reglita esa siempre va digamos, el 2 por sería el 16. Por el a. Exacto, por el a. Por el a, que claro, a vale 1 aquí. Claro, este sería menos b, que es 4, por eso es 4 positivo, y acá me olvidé del cuadrado, si es b cuadrado, entonces 16 menos 4 por a, que es 1, y por c, entonces 4 por 2, 8. Hacemos 16 menos 8 es 8, y al 8 lo podemos escribir como 2 raíz cuadrada de 2, y acá ya divido, y me quedo con uno positivo y el otro negativo. Exacto. Bien, entonces ya tengo los tres elementos de a. ¿Sí? Entonces ya tengo cómo expresarlo al conjunto A. Sí, bueno, era resolver esa ecuación. Entonces volvemos a la diapositiva, que acá ya directamente, entonces ya me da las soluciones, ¿sí? Sí. Entonces el conjunto A está expresado de esta manera por extensión. Tengo el menos 2, el 2 más raíz cuadrada de 2 y 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces fíjense que x sí valía menos 2. Entonces si uno dividía, ya perdíamos esa solución, ¿no? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué está presentando, profe? No se ve. Uy, perdón. A ver. Claro, me olvidé. Gracias por avisar. Me olvidé. Perdón. Desde la actual. Bien. Perdón. Entonces, acá ya tenemos. Bueno, recordemos, el x menos 2 es solución. Recuerden, cuando yo tengo un producto de dos números reales, es igual, o sea, igualado a 0, tiene que ser igual a 0, es porque alguno de los factores es 0, ¿sí? Solo eso porque estamos trabajando en R. Por eso pudimos hacer lo que dice en el pizarrón, y de ahí obtuvimos las tres soluciones. Y bueno, lo que les decía, si ustedes dividían,
O sea, si ustedes pasaban dividiendo el x más 2 y tachaban, ahí ya perdían una solución. Entonces me hubiera quedado la otra ecuación y solo hubiera dicho que A tiene 2 elementos. Entonces, no hay que pasar dividiendo, ¿sí? Es sumar el opuesto. Bueno. Luego, el conjunto A expresado por extensión es el menos 2, el 2 más 2, el 2 más raíz cuadrada de 2 y 2 menos raíz cuadrada de 2. Bueno, ahora veamos el B. Este es más fácil porque tengo que resolver un valor absoluto, ¿verdad? Por definición, recordemos entonces que x más 1 va a variar entre menos 2 y 2. Eso por definición, ¿sí? De valor absoluto. Porque sabemos que el valor absoluto de x más 1 es menor o igual que 2. El valor absoluto de x más 1 es menor o igual que 2. Entonces, por definición sabemos que x más 1, ya sin el valor absoluto, porque estamos usando la definición, es mayor o igual que menos 2, pero menor que 2. Bueno, ¿cómo? ¿Y qué hacemos en ese caso? Tenemos que sumar el menos 1 porque yo quiero despejar la x. Estamos trabajando en una doble desigualdad, quiero despejar la x. Sumamos entonces el menos 1, que es el opuesto de 1, y resulta que el menos 3 varía entre, el x varía entre menos 3 y menos 1. Por eso, si uno quiere expresar B, no es posible, ¿verdad? Porque yo tengo que mostrar todos los elementos. Y ahí estoy dando un intervalo, y sabemos que los intervalos tienen infinitos elementos, ¿sí? Entonces ahí no es posible definir el conjunto B por extensión, ¿sí? En cambio el otro era una ecuación, entonces encontré las soluciones de esa ecuación. Y de esa manera podemos expresar A por extensión. En cambio el B, al tener infinitos elementos, no es posible, ¿sí? No puedo expresarlo, ¿sí? Y ahora me pide determine por comprensión A unido a B, y recuerden que si esta notación es que me pide el complemento de A y el complemento de C. Entonces quedó claro lo del B, que no se puede expresar por extensión, ¿no? Porque yo tengo que dar todos los elementos y no lo voy a poder dar a todos los elementos. Bueno, recordemos la definición de unión. Ya me queda poco tiempo, por eso le voy más rápido. A unido a B son los claros. Por comprensión sí lo puedo expresar. Recordemos que a B no lo puedo expresar por extensión, pero a la unión sí la puedo escribir por comprensión, que sería escribir el conjunto que cumple con las dos condiciones. Pongo la condición del conjunto A, o sea, son los X reales tal que. Pongo la condición del conjunto A, fíjense acá está la condición, o, como es unión, y pongo la condición que tiene que cumplir en el conjunto B. Entonces, de esta manera expreso la unión de A con B por comprensión, ¿sí? O sea, en el mismo conjunto pongo las dos condiciones. Y uso un O, ¿sí? Porque es unión. Y después, bueno, el B y el C quedan como ejercicio. Y sí. ¿Los ejercicios estos tenemos que tenerlos listos ya para la semana que viene o los terminamos de hacer aquí por las clases? Y no, bueno, lo van a tener que terminar, sí, ustedes, ¿sí? Pueden consultarme por el foro, sí. Traten de terminarlo en la semana. Bueno. ¿Sí? Así les sirve a ustedes. Y traten de terminarlo. Bueno, en su casa. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Profe.